Hoy les vamos a presentar algunos tipos de geografía, desde las más tradicionales hasta las más modernas, para que descubran cómo esta ciencia nos ayuda a comprender mejor nuestro planeta y la forma en la que vivimos en él. Vamos a comenzar con la geografía general y sistemática enciclopedista. Primeramente, ¿qué es? Esta es una de las formas más tradicionales de estudiar la geografía. Se basa en describir, clasificar y organizar la información del mundo como si fuera una enciclopedia. Aquí se estudian elementos como los climas, los ríos, las montañas y los continentes. El objetivo principal es conocer cómo está formado el planeta y aprender sus características. Por ejemplo, cuando aprendes los tipos de climas o ubicas países en un mapa, estás usando este tipo de geografía. Es una geografía más enfocada en datos y conocimiento general, donde lo importante es entender cómo es el mundo físicamente. Aunque puede parecer básica, es muy importante porque nos da las bases para comprender todo lo demás en la geografía. La geografía regional se centra en el estudio detallado de áreas específicas del mundo, considerando elementos como el clima, el relieve, la población, la cultura y las actividades económicas. Analiza cómo estos factores se combinan en un espacio determinado para formar una identidad propia y lo que permite diferenciar una región de otra. Además, busca comprender las relaciones internas de cada región y su interacción con otras, identificando problemas, recursos y oportunidades. Esto ayuda a planificar el desarrollo territorial y a tomar decisiones más adecuadas según las características de cada lugar. La geografía anarquista. Este tipo de geografía no se enfoca solo en mapas, sino en algo más profundo, en el poder y en cómo se organiza el territorio. Está relacionada con ideas de pensadores como Elis Reclus, quien pensaba que las personas podían vivir de una forma más libre, sin tanta autoridad o control. Por ejemplo, cuando vemos las fronteras en un mapa, parece que siempre han estado ahí, pero en realidad no. Son creadas por los seres humanos y muchas veces generan división o conflicto entre personas. También, esta geografía nos hace reflexionar sobre la desigualdad. Si vemos una ciudad, hay zonas con más servicios, más oportunidades y otras donde hay menos. Entonces surge la pregunta, ¿por qué pasa esto? La geografía anarquista busca entender esas diferencias y cuestionarlas, poniendo formas más justas de organizar el espacio. Otro punto importante es la relación con la naturaleza. Hoy en día se explotan mucho los recursos naturales, y esta corriente propone que haya más equilibrio, que las personas respeten el medio ambiente. Además, plantea que las personas puedan organizarse por sí mismas, apoyándose entre ellas y tomando decisiones colectivas, sin depender completamente de un gobierno. En resumen, la geografía anarquista nos invita a cuestionar el mundo en el que vivimos, a pensar quién tiene el control del territorio y si existe una forma más justa y libre de organizarnos. La geografía ecológica humana se enfoca en estudiar los efectos de las acciones humanas en el ambiente y cómo estos cambios afectan a las personas. Es decir, se analiza cómo las actividades humanas, como la deforestación, la contaminación del agua y el aire y el cambio climático impactan en el entorno natural y a su vez cómo estos cambios ambientales afectan la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la expansión urbana descontrolada en ciudades como México puede llevar a la pérdida de ecosistemas naturales, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de inundaciones y la contaminación del aire. Busca entender estas interacciones complejas entre el ser humano y el ambiente con el objetivo de desarrollar estrategias para mitigar los impactos negativos y promover un desarrollo sostenible. La geografía cultural. Esta rama de la geografía se enfoca en las personas y su forma de vivir en el espacio. Estudia aspectos como las tradiciones, el idioma, la religión y las costumbres. Lo interesante es que analiza cómo la cultura influye en el lugar donde vivimos y cómo el lugar también influye en nuestra cultura. Por ejemplo, ¿por qué en algunos lugares se celebran ciertas fiestas y en otros no? ¿O por qué las casas son diferentes según la región? La geografía cultural nos ayuda a entender que cada lugar tiene una identidad única. En resumen, no solo estudia el espacio, sino también cómo las personas lo transforman y le dan el significado. Ahora vamos a hablar sobre los enfoques geográficos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La geografía cuantitativa se basa en el uso de métodos matemáticos, estadísticos y tecnológicos para realizar fenómenos geográficos. Utiliza herramientas como gráficas, modelos y sistemas de información geográfica para estudiar la distribución y comportamiento de distintos elementos en el espacio. Su objetivo es hacer el análisis más preciso y objetivo, permitiendo identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables. Gracias a esto se pueden realizar predicciones y apoyar la toma de decisiones en ámbitos como la urbanización, el transporte o el medio ambiente. Geografía sistémica. Este enfoque estudia el espacio geográfico como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos que están conectados y funcionan en conjunto. La base de esta idea viene de Ludwig von Bernafli, quien propuso que todo sistema está formado por partes que se relacionan entre sí. En la geografía, esos elementos pueden ser naturales, como el clima, el agua, el relieve, o los seres vivos, pero también humanos, como la población, las ciudades o las actividades económicas. Lo importante aquí es que nada está aislado. Todo se relaciona. Por ejemplo, el clima influye en la vegetación en los animales y todo esto influye también en las actividades humanas. Este enfoque también habla de equilibrio y cambios. Un sistema puede mantenerse estable, pero si uno de sus elementos cambia, todo el sistema puede verse afectado. Por ejemplo,
Si hay contaminación en un río, no solo afecta el agua, sino también los animales, las plantas y las personas que dependen de ese recurso. La geografía sistémica nos ayuda a entender mejor este proceso, porque no solo analiza cada elemento por separado, sino también cómo se conecta. Autores como E. Popolicio han aplicado esta idea en la geografía, explicando que el espacio funciona como un sistema organizado. En resumen, la geografía sistémica nos enseña que el mundo está interconectado y que para entenderlo realmente hay que ver cómo todas sus partes se relacionan entre sí. La geografía cultural se enfoca en estudiar los aspectos simbólicos y culturales del espacio geográfico. En los años 70 y 80, Paul Clavel y otros geógrafos comenzaron a explorar cómo las culturas y las sociedades crean significados y valores en el espacio. Por ejemplo, en el estudio de la geografía cultural de algún barrio, podríamos observar las características de su arquitectura, arte y gastronomía únicos, que estos pueden revelar cómo la identidad cultural de la comunidad se refleja en el espacio urbano. Esta busca entender cómo las culturas y las sociedades crean y transforman el espacio, y cómo estos procesos de creación de significado influyen en la identidad y la pertenencia. Geografía de la percepción y del comportamiento. Esta geografía estudia cómo las personas perciben y sienten los espacios en los que viven. No todos vemos un lugar de la misma forma. Un mismo espacio puede generar diferentes emociones o reacciones. Por ejemplo, un parque puede ser divertido para un niño, pero puede ser inseguro para otra persona. Esta rama analiza las emociones, las experiencias y las decisiones. También estudia cómo esas percepciones influyen en nuestro comportamiento, cómo elegir por dónde caminar o en qué lugares estar. En pocas palabras, esta geografía nos ayuda y nos muestra que el espacio no solo es físico, sino también emocional y subjetivo. Es una forma de entender el mundo desde la mente y las experiencias de las personas. La geografía radical adopta una postura crítica frente a las desigualdades sociales, económicas y políticas que se reflejan en el espacio geográfico. Estudia cómo el poder, la riqueza y los recursos se distribuyen de manera desigual, afectando a distintos grupos sociales. También busca no solo explicar estas problemáticas, sino promover cambios hacia una sociedad más justa. Analiza temas como la pobreza, la marginación y la injusticia espacial, proponiendo soluciones que ayuden a mejorar las condiciones de vida de las personas. Geografía humanista. Esta corriente se enfoca en las personas, en cómo viven los lugares y cómo lo sienten. Uno de sus principales representantes es Yi-Fu Tuan, quien decía que los lugares no solo son espacios físicos, sino que tienen significado para cada persona. Por ejemplo, una casa no es solo un lugar donde vives, también es donde tienes recuerdos, donde te sientes seguro. Lo mismo pasa con una escuela, un parque o una ciudad. Cada persona lo percibe de manera diferente. La geografía humanista estudia justamente eso, las emociones, los recuerdos y el sentido de pertenencia. También toma en cuenta la cultura, porque las tradiciones y costumbres influyen en cómo las personas entienden y usan los espacios. Algo importante es que no todo se puede medir con números. Aquí también importan las experiencias personales. Por ejemplo, dos personas pueden estar en el mismo lugar, pero sentir cosas totalmente diferentes. Y eso también forma parte del espacio geográfico. Además, ayuda a entender situaciones como la migración, donde las personas no solo cambian de lugar, sino también su forma de vivir y sentir. En resumen, la geografía humanista nos enseña que los lugares no solo son espacios físicos, sino experiencias llenas de significados para cada persona. La geografía ambiental se enfoca en estudiar las interacciones entre el ser humano y el ambiente, con un enfoque en la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Por ejemplo, el estudio de la geografía ambiental de la selva amazónica puede revelar cómo las actividades humanas, como la deforestación y la minería, impactan en la biodiversidad y el clima global. Busca entender cómo las sociedades pueden manejar y conservar el ambiente de manera sostenible y cómo se pueden desarrollar estrategias para mitigar los impactos negativos del cambio climático y la degradación ambiental. La geografía automatizada se enfoca en el uso de tecnologías de información geográfica para analizar y modelar procesos geográficos. Por ejemplo, el uso de sistemas de información geográfica para analizar la distribución de enfermedades en una ciudad. Esto puede ayudar a identificar áreas de alto riesgo y desarrollar estrategias de intervención. La geografía automatizada busca desarrollar herramientas y métodos para analizar y modelar procesos geográficos complejos y para apoyar la toma de decisiones en áreas como la planificación urbana, la gestión de recursos naturales y la respuesta a desastres. Como vimos, la geografía no es una sola, sino muchas formas de ver y analizar el mundo, desde clasificar y describir hasta entender la cultura, el comportamiento humano, los problemas sociales y el medio ambiente. Cada tipo de geografía nos ofrece una perspectiva diferente, pero todas tienen algo en común: ayudarnos a comprender mejor nuestro entorno y nuestro papel dentro de él. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.